La película Inception de Christopher Nolan es una suma de capas. Es la suma de arquitecturas, la real, la fractal, la imposible, la suma de sueños, de varios niveles en el infierno, de referencias a Dante, a la mitología griega, etcétera, etcétera. Todo sumado hace un palimpsesto hecho película. Un palimpsesto es un pergamino, un papel, lo que sea, donde se van sumando capas de escritos, de planos, de croquis. Como cuando en el examen de dibujo te das cuenta que has hecho una perspectiva isométrica en vez de una perspectiva cónica. Y tienes que borrarlo todo para dibujar otra vez encima. Pues todo esto hecho película es Origen. Y esto que veis aquí es Piranesi, el arquitecto de los sueños y de las pesadillas. Pero nos estamos avanzando mucho. ¿Qué construirías si todo fuera posible? Un castillo medieval, eso sí que era buena arquitectura. Piensa más allá. Si todo fuera posible. Si pudieras obviar la ley de la gravedad, si no existiera arriba o abajo, si solo pensándolo se volviera realidad. Dejadme en los comentarios qué haríais vosotros, pero yo os voy a contar qué hizo Christopher Nolan cuando pudo construir lo que quiso en el sueño y pesadilla de Origen. ¿En qué se basa? ¿Qué hay de real y qué hay de soñado por arquitectos o artistas que hace mucho tiempo, mucho antes que Origen, soñaron arquitecturas imposibles? Os voy a hablar de una arquitectura jamás creada y que hoy en día solo existe en videojuegos o en Instagram. Yo soy Pau Just, con MD. No pienses en marañas, en laberintos o en arquitectura complicada, porque eso es lo que os voy a explicar. Y ahora que os lo he dicho, solo vais a poder pensar en ello. Bienvenidos a Deconstruyendo el Cine. En Origen, Elliot Page interpreta a una estudiante de arquitectura llamada Ariadne. ¿Por qué Ariadne? Porque ella va a crear y solucionar los laberintos de la película, igual que Ariadne en la mitología griega le da un ovillo de hilo a Teseo para que cuando haya matado al Minotauro pueda salir del laberinto y no se pierda en su interior para siempre, lo cual es también su objetivo en Origen, no quedarse atrapada en los sueños. Esto es al menos lo que Cobb le pide hacer a Ariadne, crear una maraña, un laberinto que sea el escenario para la trama. ¿Y por qué se lo pide a una estudiante y no a una arquitecta? Pues porque realmente los estudiantes sois probablemente quienes más ideas frescas tienen, ya sea por inocencia, por ver que todo es posible de construir sin importar el tamaño de los pilares, o la distancia que cubra un voladizo. Solo una estudiante podía tener la mente tan abierta para pensar en doblar París sobre sí misma, o para crear un infinito a través de dos puertas de espejo al romperse. Esto, por cierto, recuerda mucho a la cubierta de Norman Foster en Marsella. Aquí se intentaba devolver el carácter público al puerto, y Foster soñó con un espacio infinito, pero no podía esperar a que alguien rompiera una pared para convertir ese espacio en el infinito. Así que lo que hace es una finísima cubierta que crea este efecto tan onírico. Es alucinante lo fina que llega a verse. Parece una plancha, pero el detalle oculta lo que es casi un ala de avión, para que el canto sea así de delgado. Una cubierta que lo que hace al fin y al cabo es dar sombra y cobijo sobre una plaza para que haya mercado o eventos varios. Esto es la primera toma de contacto de una estudiante con la creación arquitectónica. De repente el sueño se vuelve inestable y empieza a fragmentarse. Se pierden en el laberinto, se rompe el hilo de Ariadne. Después de esto le van a enseñar a construir a través del juego y crear paradojas. Escher fue un estudiante de arquitectura que dejó la carrera a medias para dedicarse a las artes gráficas. A la mierda el no dormir antes de una entrega. Basta ya de pegarse los dedos con pegamento. No quiero saber nada más de zapatas, ni de zócalos, ni de funchos y otras palabras raras que empiezan por Z. El caso es que Escher empezó a hacer lo que le gustaba. No le interesaba especialmente el ser humano, ni la realidad, ni hacía un arte crítico, ni comprometido. Hacía lo que le apetecía. Le interesaba tan poco la realidad que lo que hacía en sus obras es demostrar lo frágil que ésta es. Lo que es exterior puede ser interior, lo cóncavo convexo, el arriba abajo. Lo que pasa es que sin gustarle las matemáticas, su obra atraía a los matemáticos, sin ser él nada de eso. Se había sentido muy atraído por la Alhambra, la cual dibujó varias veces, sus patrones y su horror vacui, es decir, el miedo al vacío, al silencio, a la nada.
Escher dibujaba metamorfosis, contrarios como este día que se transforma en noche o este aire que se transforma en agua, y se le conoce especialmente por sus figuras imposibles. Este belvedere de aquí te explota la cabeza porque es muy normal hasta que ves que la escalera es imposible, y entonces ya todo empieza a fallar. O estas escaleras de aquí que tienen hasta 3 puntos de fuga distintos y que estoy seguro que se inspiró en Piranesi, el cual no os preocupéis que os voy a explicar después. Sé que voy muy rápido, pero podéis parar el vídeo un momento para observar sus obras. Pero para el caso de Origen, de Escher destaca especialmente una escalera que está inspirada en la escalera de Penrose. Lionel Penrose y su hijo Roger Penrose popularizaron esta escalera que jamás se detiene. No para de subir o no para de bajar. Este mismo movimiento explica también la cascada de Escher o el triángulo de Penrose. Formas imposibles a no ser que juegues con la mente, como hacen en Inception. Algo que no es un laberinto, que no es nada complicado, es apoyar el canal dejando un like a este vídeo o un comentario. Y si os queréis suscribir al canal y darle a la campanita para ver cuál es el siguiente vídeo, que ya os prometo que va a ser la hostia, ayudáis un montón. ¿Y qué es lo que pasa con Cobb? Un arquitecto de sueños mayor y con más experiencia, pero con menos imaginación o más purista. ¿Qué es lo que puede construir él? Él llega a crear distintos niveles como los distintos niveles del infierno de Dante. Cada piso que cruza el ascensor es una historia distinta, y en el último es donde guarda sus secretos, donde el infierno es más real y eterno. Limbo es el espacio que él creó con Mal. En esos 50 años que se pasan ahí, ordenan su subconsciente a través de la creación del espacio, pensando el espacio. Y lo hacen jugando a castillos de arena, como si fueran los Sims o Minecraft. Mientras Cobb en otros niveles lo que hace es diseñar un laberinto a través de la repetición obsesiva de espacios fractales como un mercado en Mombasa, para el Limbo eligen algo así como la Ville Radieux de Le Corbusier. La Ville Radieux, como cualquier otro plan para una ciudad, se pensó para mejorarla. Hacer el ideal de ciudad para París, que en ese momento estaba francamente mal. Aumentar la capacidad de población, pero mejorando el medio ambiente, teniendo espacios verdes, luz del sol, aire fresco y limpio, un lugar donde vivir, reducir o esconder bajo tierra el tráfico urbano. Todo esto sonaba muy bonito, pero no era tan realista. Francia estaba en la posguerra y se confiaba plenamente en la tecnología, en lo más nuevo y moderno, dejando atrás todo aquello que había llevado a la guerra. De esto, como habéis visto, se ríe y se burla Jacques Tati en sus películas. En Mononcle se ríe de las casas modernas y en Playtime de las ciudades modernas, como la de Le Corbusier. Su ideal de ciudad se basa en unos rascacielos en forma de cruz de 190 metros por 200 metros de alto. Para que os hagáis una idea, es como el Turning Torso de Calatrava de Grande, pero en forma de cruz. Hasta 24 rascacielos de este tipo se usaban para albergar el comercio, hoteles, empresas. El plan contemplaba multiplicar por 6 la población del centro de París de entonces. A lo que, en un alarde de pormishuevismo, de provocación, Le Corbusier propuso incluso derribar el centro de París. Porque, total, con edificios más altos y más densos, puedes aglutinar a más gente, lo cual anteriormente, por ejemplo en Manhattan, ya vimos que es un poco insalubre. Así que entre esas grandes torres hay que dejar un espacio público libre considerable. Unos grandes parques verdes. Hago un paréntesis aquí. En muchas de nuestras ciudades, el césped, por muy verde que sea, no es sostenible. La cantidad de agua que hay que darle para mantenerlo vivo es una burrada. Cierro paréntesis. Como en Origen, esto se divide en múltiples niveles. Uno para trenes, para metros, para coches, para peatones. Es así como alguien plantearía probablemente una ciudad de cero, ¿no? De una forma muy lógica y cartesiana. Pues Cobb y Mal en Origen también lo hacen así. Le Corbusier también lo propuso para Barcelona o Sao Paulo. Y os puede parecer horrible y una suerte que no se aplicara. Pero ¿en cuántas ciudades se ha aplicado y se ha separado el tejido urbano? ¿Cuántas tienen su zona de residencia y cuántas su zona de oficina? Muchas ciudades actualmente funcionan así. Y al fin y al cabo lo que hace es un poco evitar la diversidad. Convierten a sus ciudadanos en seres anónimos, en habitantes que van de su barrio residencial a su barrio laboral. ¿Y qué barrio es el que construyen Mal y Cobb? Pues no lo sé. Ni idea. Lo único que destaca en él, lo que lo hace especial, es su pequeña y tradicional casa. La casa de Cobb y Mal es de nuevo Jacques Tati riéndose de la arquitectura moderna. Pero a diferencia de las películas de Tati, aquí la arquitectura moderna sí que es un poco el mal.
Las grandes torres son una distopía y la casita construida no como experimento sino como refugio, hecha a partir de la nostalgia y los recuerdos, es un lugar seguro y estable. La casita claramente ha perdido, pero aquí es la buena. Pero antes de Origen, 3 siglos antes, Piranesi ya dibujaba sus sueños sobre otros sueños y sobre otras pesadillas en esa forma de palimpsesto. Piranesi dibujaba vistas de Italia, especialmente de Roma, pero también de otros lugares inventados. Aguafuertes melancólicos donde mezclaba Roma, lo etrusco y lo egipcio con la fantasía y lo onírico, con Borromini y con Palladio a partes iguales. Se formó con la arquitectura palladiana de Venecia y de sus alrededores. Construía auténticos laberintos, arquitectura creíble, pero a la vez imposible. Le apasionan los acueductos, las cloacas romanas. En sus dibujos más conocidos, los Carceri, mezcla arcos de piedra con puentes de madera. ¿No os recuerda todo esto a Escher? ¿No os recuerda a los sueños lúcidos de Origen? Escaleras que suben, que bajan, que se mueven, que no van a ningún sitio. No, esto de aquí ya es Harry Potter. Aunque apenas construyera, Piranesi era un arquitecto, un pedazo de arquitecto. Y ejercía como tal, soñando, dibujando y especialmente pensando de una forma arquitectónica. Igual que lo hace quien estudia arquitectura, ya estéis en primero, en segundo o incluso antes de empezar la carrera. Ya os aseguro yo que ya vais pensando en una forma arquitectónica. Cuando veis una calle, una cafetera, un croissant o un papel de váter, lo pensáis de forma arquitectónica. ¿Cómo está construido? ¿Cómo está diseñado, pensado? ¿Cuál es su función? La mirada al pasado de Piranesi para definir el futuro influyó en el nacimiento del romanticismo, definido también por ruinas y arquitecturas del pasado. Y lo hace al desafiar la razón y distanciarse del neoclasicismo, al visitar esos rincones extraños de la historia, siendo ecléctico con la arquitectura. Tiene que ver con Goya y sus caprichos como El sueño de la razón produce monstruos, con Caspar David Friedrich. Para entender un poco más el romanticismo, os dejo por aquí el vídeo de la arquitectura de Tim Burton. Y así vais a entender la cadena entre Piranesi, romanticismo y el cine. Piranesi o Escher siguen muy vivos en la realidad, pero no a través de arquitectos que construyen edificios. Aquí os voy a desvelar una de mis cuentas favoritas de Instagram, que tampoco es súper conocida. María Luisa Montanari hace unos collages que empezaron únicamente uniendo 2 fotos con un corte muy limpio de 2 tipos de arquitectura. Ya sean muy distintas o muy parecidas, pero el resultado es espectacular. Se va currando más el montaje con una mezcla muy digna de Piranesi. Os recomiendo que la sigáis. Y el heredero de Escher y de la escalera de Penrose está en los videojuegos. El famoso Monument Valley retoma todos los juegos de perspectiva, los efectos visuales, para que no haya uno arriba y uno abajo, para descolocarte, vamos. Tienes que mover a la protagonista aprovechándote de la imposibilidad de cada escenario. O en el juego Echochrome, donde directamente lo que mueves es el escenario. Y que, como te dicen en el mismo juego, lo que ves se convierte en realidad. ¿Y qué es lo que construiríais vosotros? ¿Cuál es vuestra máxima locura? ¿Cuál es vuestro imposible? Dejádmelo en los comentarios porque voy a leer muy atentamente. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.